¿Cuántos están aquí por gracia? O mejor, quizás la pregunta sería, para poder meterme al mensaje, sería: ¿cuántos están aquí por buenos? Ninguno, ¿verdad? Estamos aquí por su infinita misericordia y por su gracia. Cuando nosotros, gracia es un favor inmerecido, amén. Para poderme introducir, usted me va a ayudar. Dígale a alguien: si estás aquí es porque recibiste un favor inmerecido. Cuando hablamos de la gracia de Dios, nos referimos a todas las bendiciones que Dios nos da porque le place. Específicamente, la primera acción que nosotros recibimos, que es la muestra de su gracia, es la salvación. ¿Cuántos han sido salvos a través de Jesús? Y si usted está acá por primera vez, segunda vez, y usted dice: yo no he aceptado a Jesús, yo no he sido salvo, porque nosotros no somos salvos. Nosotros somos salvos cuando abrimos nuestro corazón y reconocemos que Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros, que Jesús es el Hijo de Dios y que eso de morir en la cruz, de ser condenados, nos pertenecía a nosotros, pero Él en su infinita misericordia y gracia, Jesús pagó por nosotros y se puso en nuestro lugar. ¿Por qué quiero explicarle esto? Porque a veces nosotros podemos decir: es el mensaje para un nuevo convertido, es el mensaje para alguien que no conoce al Señor. Déjeme decirle que el mensaje de la salvación y de la cruz es el mensaje que no debe de faltar en ningún lugar, porque es el único que nos va a traer libertad. Así que si aún usted no ha aceptado a Jesús, aún no ha aceptado el favor y la gracia, el regalo inmerecido que nos trae Jesús a través de su muerte para nosotros ser salvos. Escuche, por la gracia de Dios somos salvos. No existe nada que podamos hacer para ganar la salvación de nuestras almas. Dios es el único que tiene poder para perdonarnos, el único que puede quitar el pecado de nuestras vidas. Esto lo hizo enviando a Jesús, como ya le dije, enviando a Jesús a morir en la cruz por nosotros. Le voy a contar un par de puntos, le voy a enseñar, porque no voy a terminar hoy porque es un tema tan extenso y yo creo que la iglesia de estos tiempos necesita entender quiénes somos y cuál es nuestro lugar. Lo que Jesús desató en la cruz y los derechos que tenemos, no por buenos, sino por su infinita misericordia, ¿verdad? Entonces la iglesia a veces se frustra. Cuando hablo de la iglesia, hablo de las personas, de la gente en general. A veces nos frustramos tanto porque intentamos hacerlo con nuestra fuerza y no nos sale bien. ¿Cuántos han intentado ser buenos? Todos los días. Ahora sí ya no lo voy a hacer, ahora sí ya no voy a decir eso, ahora sí. Y entonces no podemos. ¿Por qué? Porque hay una de las cosas que nosotros debemos de entender como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, que es por su gracia, que es por su infinita misericordia. Ahora, por favor, no me malinterprete. Voy a tratar de enseñarle lo mejor posible para que no se interprete que por la gracia nosotros podemos vivir como queramos, sino que la gracia hace algo que la ley no ha podido hacer. A través de la ley no pudo suceder en nosotros. La gracia nos enseña que no se trata de nosotros, sino de lo que ya Jesús hizo en la cruz del Calvario. Nuevamente le explico, esto no significa que nosotros vivamos creyendo que Jesús ya hizo todo y que nosotros no tenemos que hacer nada. Porque la Biblia bien clara nos enseña y dice, número 1, le digo un par de puntos, dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y cuando la Biblia dice: dame, hijo mío, tu corazón, no le está hablando a alguien que no conoce, le está hablando a un hijo. Porque el que no ha aceptado a Jesús aún no es hijo, es una creación de Dios. Entonces, dame, hijo mío, tu corazón.
Y así sucesivamente podemos encontrar versículos en la Biblia donde encontramos que Dios sí nos pide que le demos, pero que debemos de entender que no es por nuestro esfuerzo y que no se trata de quién es más malo y quién es más bueno, sino que se trata de lo que se desató allá en la cruz del Calvario. Veamos un versículo para probarle que no se trata de nuestra fuerza. Zacarías capítulo 4 versículo 6. Vamos a leer acá. Dice, no sé si lo van a poner o vamos a leerlo y usted lo escucha. Trajo su Biblia. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, todos repitan conmigo, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Siempre que leo un versículo que quiero usar en medio de una enseñanza, me gusta conocer qué es lo primero que dice y me gusta conocer el final. Y cuando empieza usted a leer los primeros versículos de este capítulo, nos enseña que el sumo sacerdote o Zorobabel era un hombre que estaba tratando de luchar, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas mejores por su propia fuerza. Y había una serie de situaciones que estaban sucediendo en ese momento, y en el momento se aparece Dios y le habla al profeta Zacarías y le dice, esta es la palabra, dile a mi siervo Zorobabel que yo voy a hacer lo que él me está pidiendo, que yo voy a levantar este pueblo, que yo voy a hacer esto y esto, pero que no es con ejército ni tampoco con su fuerza, sino es con la fuerza de mi espíritu. Amada iglesia, entendamos algo, que aquí hay algo muy importante que debemos de entender, y es que no podemos perder nuestra relación con el Espíritu Santo. Debemos de mantener, porque es muy fácil decir, oh no es con fuerza, entonces no me esfuerzo, ¿verdad? A veces nosotros traemos las cosas que a nosotros nos convienen, ¿verdad? La palabra de Dios la podemos querer, a veces la queremos aplicar como nos conviene. Entonces aquí podemos decir, bueno, no es con fuerza, no necesito esforzarme. No es con, ¿qué? No es con ejército ni con fuerza, sino que es con su Santo Espíritu. Pero para que tú puedas vencer, para que tú puedas lograr las victorias y las bendiciones que Dios tiene para tu vida, tú necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Y para poder estar lleno del Espíritu Santo, no se logra en la carne, se logra buscando la presencia de Dios y teniendo una mejor relación con Él. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces, solo le estoy tratando de meter estos versículos. Ahora, ¿cuál otro de los versículos que serían muy importantes? Donde dice, primero tomamos esto porque le quiero enseñar que la gracia hace por nosotros. Toda la gracia, el evangelio se trata de la gracia, de parte de Dios. Ahora, por eso le estoy introduciendo con estos versículos, porque quiero que entendamos que aunque dice que no es con fuerza, no es con ejército, sí es con su espíritu. Y segundo versículo para meterlo en esta introducción es Mateo 11:12, que dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando, bueno, esta es una versión diferente, contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran entrar o logran aferrarse. Entonces, por favor, manténgase despierto, escuche estas dos cosas importantes para introducirnos. Número uno, necesitas tener al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo, repito esto, lo recibes por la gracia, porque no hay Espíritu Santo si no hay gracia.
El Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos, para renovarnos, para aconsejarnos, para convencernos de pecado. Pero para que Él nos convenza, nosotros necesitamos primeramente haber recibido su gracia, que no nos merecíamos. Entonces aquí Juan explicó y dijo, hay que esforzarse. Dígale a su hermano, hay que esforzarse. O sea, aunque la gracia ya hizo todo, aunque Jesús ya hizo todo en la cruz del Calvario, todavía tenemos que esforzarnos. Porque dice que desde los días que Juan empezó a predicar, que apareció Jesús, desde esos días hay una guerra. Y esa guerra no se pelea relajándose, sino que esa guerra se pelea a otro nivel, esforzándonos. Levante su mano y diga conmigo, esforzándonos para aferrarnos al reino de Dios. Para poder entrar en el reino de Dios necesitamos esforzarnos. Dios está buscando gente esforzada y valiente. Dios se lo dijo a Josué y le dijo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, esfuérzate, pero no hay tal cosa si no aceptamos la gracia del Dios Todopoderoso. Ahora yo creo que entramos a la gracia, ¿verdad? Entonces, número uno, la gracia es importante. Porque mire, no lo voy a poder terminar este tema, pero tengo que empezarlo así. La gracia es importante porque la gracia exalta a Jesús y permite que la gente se enamore de Jesús. Oiga bien. Entonces, número uno, la gracia exalta a Jesús. Porque cuando usted entiende lo que es la gracia, ya le dije que es un favor inmerecido, es un regalo que no nos merecíamos, pero vino a nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando aceptamos esa gracia, exaltamos a Jesús, porque esa gracia fue derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Iglesia, vamos a entrar en esta temporada, en esta serie. Yo creo que nuestra mentalidad va a cambiar, porque la gracia no es vivir en libertinaje y hacer lo que quiera. La gracia es entender quién es Jesús y quiénes somos en Él. A veces tenemos miedo porque pensamos que cuando hablamos de la gracia no existe ninguna corrección. Existe siempre, pero cuando recibimos la gracia empieza a exaltar a Jesús y empieza a enamorarse de Jesús. Y estamos en un tiempo de decadencia donde la gente no está enamorada. Ay, Dios, tenía que predicar más fuerte otro mensaje, ¿va? Porque es domingo. Oiga, la gente, estamos viviendo los tiempos que están en la profecía bíblica, donde el amor de muchos se ha enfriado. Porque cuando el amor de muchos se enfría, nos volvemos indiferentes. Cuando el amor se empieza a enfriar, cuando no hay pasión, cuando no estamos enamorados, somos indiferentes. Y lamentablemente, no ustedes, en general, estamos viviendo tiempos así, donde hay prioridades más importantes antes que Dios. Mientras que la palabra de Dios nos enseña que nuestra prioridad número uno y el lugar número uno lo debe de ocupar Jesús en nuestro corazón. Él debe de ser el centro de nuestra vida, porque Él es el que murió por nosotros. Él es el que también, dice la palabra de Dios, resucitó. ¿La ley es mala? No, la ley nos enseña. La ley fue puesta y es buena porque la ley nos enseña. Mire, si no hubiese ley, no supiera el ser humano que había pecado. Porque la ley te enseña que hay pecado. O sea, la ley dice no matarás, no robarás, no hablarás de tu prójimo. ¿Qué más? Es gracia. Sí, así sucesivamente, ¿verdad? La lista. Entonces, la ley es así. La ley te enseña, pero la gracia te hace libre. Número 2, quiero tocarle estos puntos muy importantes. Número 2, la gracia nos da libertad
del pecado y de la culpa. Y cuando somos libres, nos enfocamos más en el comportamiento interno que en lo externo. Eso es la diferencia. Cuando tú recibes la gracia, tú vives en libertad. La gracia es Jesús que vino sobre nosotros. Cuando recibimos a Jesús, deberíamos de vivir en libertad y deberíamos de vivir libres de culpa. Pero como a veces tenemos una mezcla, y entonces vivimos entre gracia y entre ley y aplicamos ambas cosas a nuestra vida, y eso no nos deja recibir lo que Él quiere entregarnos, porque batallamos con la culpabilidad. Batallamos con la culpabilidad, mientras que la gracia, Jesús es el que nos viene a libertar. Entonces, la gracia, escuche esto, la gracia fue dada para nosotros porque la ley no pudo libertarnos del pecado. En la ley, ¿qué decía la ley? La ley decía ojo por ojo, diente por diente. Si alguien te pega, dale más duro. Y este es un tema bien tremendo porque lo he mencionado muchas veces, pero ¿se acuerdan cuando vino la mujer que fue encontrada en el acto de adulterio y se la trajeron a Jesús y la tiraron ahí? Le dijeron: Jesús, la ley dice que esta debe morir y debe morir apedreada. Eso era la ley. Y Jesús derramó y manifestó su favor y su gracia. Pero cuando esa mujer se levanta y mira a los ojos de Jesús, Jesús le dice: vete y no lo sigas haciendo. Ahí es donde entra lo que nosotros entendemos. Oh, la gracia, puedes hacer lo que quieras. No, Jesús te limpia de la culpa, Jesús te perdona, pero Jesús te dice: no lo sigas haciendo. Y cuando te enamoras de Jesús, no lo sigues haciendo, porque hay algo que te va, primeramente tienes al Espíritu Santo, y segundo, amas suficiente como para volver a hacerlo. Jesús dijo en una ocasión, refiriéndose a una mujer, dijo: el que mucho se le perdona, mucho ama. Quiero que le toque el hombro a la persona que está a su lado y dígale: ¿cuánto se te ha perdonado a ti? Y luego voltéelo y dígale: ni se nota. Si le respondió mucho, dígale: ni se nota, porque a veces no se nota lo que Dios nos ha perdonado a nosotros, ¿verdad? Entonces, la ley mira lo externo, pero la gracia mira lo interno. Es por eso que cuando la ley fue dada a Israel, y en la ley se decía: dale duro, así, así. Entonces, pero en la gracia dice: trata lo interno. En la gracia decía, en la ley decía: si alguien te golpea, dale más duro, ¿verdad? Sácale. Si alguien te quebró un diente, quiebrale tú también otro. O sea, agárrate a las manadas, pues. ¿Cuántos quisieran practicar la ley? Pero la gracia decía: si te dan en una mejilla, ponle la otra. Y decía la gracia: si alguien adulteró, está perdido, pero si se acostó con alguien, adulteró. Pero la gracia dice: si miras a alguien y la codicias, ya adulteraste. Miren, nos da Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tenemos gente viviendo en un nivel de legalismo, diciendo que vive bajo la ley, pero no vive lo que está predicando. ¿Por qué? Porque no podemos experimentar esa gracia. La ley no se trata de un pedazo de trapo largo ni de un color. Se trata de un corazón conforme al corazón de Dios. Se trata de buscar algo más que lo externo, algo más que es lo interno. Cuando aprendemos a vivir en la gracia, dejamos de estar amargados. La gente que vive bajo la ley
Tristemente, la ley mata. La ley mala no. Fíjese que la ley fue dada para Israel y en la ley había una serie de cosas que habían que cumplir, ¿verdad? Y en la gracia, nosotros no tenemos que cumplir esas ceremonias, pero nosotros, no, las leyes civiles o las leyes que se cumplían en Israel, pero nosotros sí somos llamados a cumplir las leyes morales de Dios. O sea, no significa que la gracia no tenga leyes. Tiene leyes y son más. Hay un versículo que está en Hebreos, capítulo 8, versículo... Se lo voy a buscar. Sí, tengo que hacer esto porque vamos a empezar a entrar en esto y sí quiero, ok. Versículo 6, 8, capítulo 8 y versículo 6, creo que son 7. Ok, así dice. Porque capítulo 8 y versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Creo que necesito vamos a leer el 6. Porque ahora dice: tanto mejor misterio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero no hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque, ok, ahí le digo. Ahora, esto no significa, no lo vamos a estudiar tan a fondo, ¿verdad? Lo tenía para allá, para el final del tema casi. Pero quiero explicar, porque aquí en este versículo nos está hablando acerca de que hubo un primer pacto y un segundo pacto. Y que el primero tuvo defectos. Y por eso fue necesario que viniera un segundo pacto. Ahora, ¿era malo el primero? No. ¿Sabe quién era mala? Nosotros. Porque la palabra de Dios no es mala. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3 que es útil para enseñar, para corregir, para instruir. La palabra de Dios nunca es mala. Aquí el Señor dice que había que cambiar el pacto, porque en ese pacto fue imperfecto, pero el imperfecto no fue la palabra de Dios, no fue el sistema, sino fue la gente que no pudo cumplir el pacto. Viviendo en la ley, si viviendo en la gracia nos cuesta, ¿qué sería viviendo con los reglamentos que la ley exigía? ¿Está conmigo? ¿Qué sería? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería nuestra vida si tuviéramos que aplicar todos los reglamentos del primer pacto? Entonces, el segundo pacto, por eso la Biblia dice que el primer Adán nos metió en el pecado. Cuando nosotros nacimos en el corazón de Dios, no fuimos creados para morir. No fuimos creados para ir al infierno. Pero como el primer Adán no supo llevar el primer pacto que se le dio, entonces el primer Adán nos mete en condenación eterna. Por eso es que la Biblia dice: por cuanto todos pecaron. Tal vez usted ni había pecado, sus hijos y mis hijos ni han pecado, pero entonces es general, porque el primer Adán nos mete en esta maldición de pecado, en esta maldición de condenación. Y entonces dice: por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios, no había esperanza para ninguno. Entonces aparece el segundo Adán. Jesús es llamado el segundo Adán, y Jesús aparece como el segundo Adán y establece un nuevo pacto. Por eso es que el versículo dice en el verso 6, por eso es que dice: pero ahora tanto mejor misterio es el suyo, cuando es el mediador de un mejor pacto establecido, diga conmigo, sobre mejores promesas. Y cuando nosotros hablamos de promesas, quiere decir esperanza.
O sea, no teníamos mucha esperanza, pues. Entonces Jesús viene y nos mete en el nuevo pacto. Ahora usted no tiene que matar un cordero. Ahora usted tiene que matar su carne. Ahora usted no tiene, si va a un funeral, usted no tiene que apartarse. Usted no tiene que derramar sangre. Usted solamente tiene que derramar su corazón, como hablaba el viernes. Porque entramos en un mejor pacto. Y este es el pacto de la gracia. A nosotros nos enseñamos que nos enseñaron que el que la debe la paga. Y todavía nuestros hijos, ¿verdad? Son así. Hicieron algo mal y tiemblan si todavía le tienen miedo. Algunos. Y inclusive yo lo experimento acá con mis hijos espirituales. A veces los encuentro por ahí y le digo, ay, a ver cuándo hablamos. ¡Oh! ¿Qué hice? Yo digo, no hiciste nada, ¿por qué te asustas? Yo a veces invitarlo a comer quiero, o bendecir su vida. Eso es yo como ser humano. ¿Usted se imagina si se le presenta un ángel y le dice, siéntate, vamos a platicar? Yo que le acerco a usted como ser humano, ¿verdad? Mire, a veces que yo cuando vamos saliendo de la iglesia le digo, a ver si la próxima semana hablamos. Te lo digo así porque sentí, porque quiero compartir o porque quiero hablar. No duermen. Me manda un texto y me dice que quería hablar conmigo. Dígamelo ya, lo que va a tronar que truene. Eso es ley. Los que no estuvieron el viernes aquí, yo hablaba algo muy interesante que yo siempre que predico a mí me queda grabado. Hay palabras, hay cosas que digo yo, wow, Señor, esto es para mí y esto no se me olvida, ¿va? Yo hablaba acerca de lo importante que es cuando nosotros sabemos acercarnos a Dios confiadamente, cuando nosotros humillamos nuestro corazón, yo le decía, cuando nosotros aceptamos en medio de las batallas. Le voy a mencionar esto. Yo mencioné, aunque tal vez no va en el tema, pero sí se lo voy a explicar. Si usted no estuvo aquí, yo hablaba acerca del Salmo 123, versículo 4, cuando el salmista David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero la última frase del versículo dice esto: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y yo le decía que la vara es un instrumento de corrección. Sí, cuando las ovejas andaban ahí que se querían salir del carril, le daban un varacito, le quebraban una patita para que no fuera rebelde y se saliera del redil. Cualquier comparación, pura casualidad. Entonces el callado era la arma o el sistema. Cuando andaban ahí que no andaban queriendo caminar derechas, los jalaban. Se querían salir del carril, venga para acá usted, si no un varacito por acá. Entonces la vara y el callado eran instrumentos de corrección. Pero David, en medio de su proceso, David pudo decir, aunque me corrijas, eso me da ánimo, me da aliento, porque eso es cuando tú vives en el nivel de la gracia. Cuando tú entiendes que quién eres en Dios. Cuando alguien te quiere corregir, le dice, dígame más, dígame todo lo que quiera, por mi bien. ¿Cuánto le gusta que los corrijan? Espérese a la salida. Sí, entonces vea, ¿por qué nos asustamos cuando alguien... Usted se imagina cuando David, anteriormente usaban los profetas esto, ¿va? Y todavía hay profetas, ¿eh? Los profetas iban y llegaban y le decían, así dice el Señor, esto y esto y esto y esto. ¿Se acuerda la historia de David? Cuando llega el profeta Natán, fue Natán, ¿verdad? Y le dice, te voy a contar una historia. Ese profeta era calidad, ¿verdad?
Le dice, te voy a contar una historia. Dice, cuéntamela. Había un hombre que tenía muchas ovejas. Le dice, pero un día decidió hacer una fiesta. Y en vez de agarrar una de todas sus ovejas que tenía, se fue a agarrar la ovejita del vecino. Qué chula la historia bíblica, ¿verdad? Es que a veces Dios te soba la cabeza y te da el varacito. Eso es gracia. Así se corrige en la gracia, así se aprende. Entonces vea esto. Y entonces le dice David, se empezó a enojar porque David era un guerrero, ¿eh? No sé si alguien se parece a David, pero David era súper enojón, ¿eh? Entonces David se empieza a enojar. Y David dice, ese hombre malo debe de morir. Y le dice, agárrate, David, porque ese hombre eres tú. Sí. Eso, Natán, aunque vivía en el tiempo de la ley, en el tiempo del Antiguo Testamento, Natán era un profeta de la gracia. El profeta de la ley le viene y le vuela la cabeza a usted. Le dice, así dice el Señor, te voy a matar. Y usted no se muere de lo que le dijo Dios, sino del susto. Pero la gracia te agarra, te dice, siéntate, te voy a corregir, te voy a enseñar cómo debe de ser. Cuánta necesidad tenemos de ser profetas de la gracia. Imagínese cómo le quedó el ojo a David. Y le dice, y no solo mataste a la ovejita del vecino, sino que también mataste al dueño. No solo le quitaste su ovejita, sino que también mataste al dueño. Ahora entonces entramos en el punto que le enseñaba el viernes, la necesidad de vivir quebrantados en la presencia de Dios. David aprendió en esos momentos y dijo, Señor, tu gracia está sobre mí, porque aunque David vivía en la ley, no se murió, porque aplicó la gracia. Por eso David es conocido como el hijo, Jesús fue conocido como el hijo de David. Porque David fue como un símbolo de lo que sería Jesús. Aunque Jesús no tenía pecado, Jesús era santo, era puro, pero David sí. Pero David recibió tantas y tantas veces la gracia de Dios, porque la gracia siempre ha existido. ¿Sabe cuándo nació la gracia? Cuando Adán pecó. Se apareció Dios por allí, por el huerto del Edén, y le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán estaba escondido, porque el que peca se esconde, porque no entiende que la gracia de Jesús es suficiente para librarte, para limpiarte, para sanarte. Y no tienes que irte, no tienes que esconderte, solamente tienes que aceptar lo que Él te ofrece. Pero como Adán no conocía la gracia, Adán se escondió. Y el Señor llegó y le dijo, ¿dónde estás? Aquí estoy, Señor, tuve miedo. Escuche. Una de las manifestaciones del pecado es el miedo. La gente tiene miedo y la gente se esconde. La gente dice, ya no voy a ir a la iglesia porque ya pequé. Entonces, si no vienes a la iglesia porque pecaste, ¿a dónde vas a ir? Déjeme decirle algo así, un poquito callejero, dijeron yo. Se va a ir a la boca del lobo. Porque si no corremos a Jesús, ¿a dónde vamos? David dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Si me subiese a las nubes, he ahí que estás tú. Si fuese hasta el abismo, ahí también estás. Si tomare las alas del viento y me remontare en lo más alto, he ahí que tú me encontrarás. Dios te va a encontrar. Dios encontró a Adán. Y cuando llegó con Adán, le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Has pecado, ¿verdad? Y el Señor le dijo, sal, dame la cara, porque te voy a vestir, voy a derramar sangre, voy a matar a un cordero para que la gracia te vista a ti. Adán fue vestido y fue derramada la primera vez sangre por el pecado de Adán. Entonces, ay Dios, ya se nos hizo tarde. Entonces me quedé en la gracia. Nos lleva a exaltar a Jesús y nos permite
yo ya estaba en la gracia, nos da libertad del pecado y de la culpa y somos libres, y entonces empezamos a entender quiénes somos. Escuche, cuando nosotros entendemos esto, somos libres, pero todavía vivimos en esta carne. Pero tú decides cómo vives. Si tú decides vivir dándote golpes de pecho, o tú decides correr a recibir el favor inmerecido de Dios. Esto no significa que podamos hacer y vivir desordenadamente, sino significa que por amor nos guardemos, seamos agradecidos y vivamos en la libertad. Fíjese que el apóstol Pablo le habló a los Gálatas en el capítulo 3 y versículo 3, y les dijo esto: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Lo que Pablo les estaba diciendo es: ustedes recibieron libertad. Cuando ustedes reciben a Jesús, ustedes reciben libertad, entran a vivir en la libertad de Jesús. Pero ¿qué les está pasando? Que ahora se están volviendo para atrás. Vivan en esa libertad que Jesús les dio. Y les dijo Pablo en el versículo 4: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? Una de las cosas, tengo que terminar, está un poco caliente. Una de las cosas que nosotros debemos de entender es que no es por obras que suceden las cosas. Tú no te salvas por obras, pero tampoco no quiere decir que no tengas obras. La salvación es por gracia y por fe. Pero cuando tenemos la salvación, debemos, dice el apóstol Pablo, demostrar nuestras obras. Qué rica la palabra, así como que ya estábamos contentos que no tenemos que hacer nada. Pero dice, ok, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque Dios no quiere gente orgullosa. Dios no quiere que venga a decir: yo porque soy bueno, es que yo porque sí sé, es que yo porque soy aquí, es que Dios me ama o me dio esto porque yo nunca he pecado. ¿Quién no ha pecado aquí? Todos. Entonces todos necesitamos entrar bajo esa gracia. Entonces dice que no es por obras, es por gracia. Pero cuando entras en la gracia, las obras se van a manifestar en ti. Es como un juego de palabras, ¿verdad? Cuando la gente dice: no es por obras, pues no tengo que hacer nada. Pero cuando recibes la gracia, ahora muestra tus obras. Ahora haz obras. Y la primera cosa que Dios nos pidió, y se dice en la palabra, es que hagas obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuáles son las obras dignas de arrepentimiento? Son las obras que se van a manifestar por la gracia. Ya no sé qué punto iba, pero otra de las cosas que hace la gracia es: la gracia nos salva y nos santifica. Y esto nos hace mantenernos conectados, entender que no es por las habilidades, sino que es por lo que Él derrama en nosotros, ¿verdad? Ahora, Romanos 6:14 dice: el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. ¿Tienes ese versículo, hijo? 6, Romanos 6, 26, 14, para que lo podamos leer. Y de una vez creo que voy a leer el 15 también. Y yo creo que con esto todos leamos acá. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí está lo que le hablaba, ¿verdad? ¿Qué dice? El pecado no se enseñoreará más de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos por la gracia. Pero entonces, ¿por qué seguimos pecando? Porque es allí donde nosotros debemos de entender que necesitamos tener una relación. La primera cosa que el pecado hace cuando pecamos es que nos aleja de la presencia de Dios. Es que nos mata la relación
con Dios. Y nosotros necesitamos tener una relación con Dios para vivir en obediencia y en justicia a Dios. Si yo le digo a la gente, si usted agarra trae una Biblia a la iglesia, tráigala por favor, no lo voy a juzgar. Si usted trae una Biblia a la iglesia y cuando sale de la iglesia la mete en el tronque del carro y jamás la lee, la vuelve a sacar a los 15 días que viene otra vez a la iglesia y no la lee, no va a poder llenarse, no va a poder empaparse, no va a poder entender este misterio. Dios quiere llevar a su pueblo a que su pueblo reine y gobierne sobre el pecado y que no volvamos o no sigamos siendo esclavos de ello, sino que podamos ser libres. Por eso el versículo dice que por el pecado, cuando nosotros recibimos esto, el pecado ya no va a reinar en nosotros, sino que porque ya no estamos bajo la ley. ¿La ley trae pecado? No. La ley te enseña. La ley es como el espejo que te hace ver los detalles. Y yo le puedo decir que ustedes saben, las que ya estamos como mirando un poquito borroso, necesitamos un espejo de esos que como lupa, ¿verdad? ¿Me explico con eso? So ya no se mira con el espejo normal, ya aquel que tiene aumento para que se mire bien. Entonces, la ley es así. La ley te hace ver los defectos. Por la ley nosotros conocimos esto, pero por la gracia nosotros nos apartamos del pecado. Entonces, dame el 15, por favor. No creo que sí. Ok. ¿Qué pues? A ver, pregunta. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Esto es gracia. Y le digo, no me voy a poder meter mucho, pero por favor no se pierda los siguientes servicios. Quiero seguir enseñando de esto. Creo que el 16 es algo también que quiero leer ahí. Dame el verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea pues pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Tóquele el hombro a su hermano, a su hermana, dígale, no te duermas. ¿Quién es tu amo? ¿A quién obedeces? ¿A quién obedeces? Aquí hay dos cosas muy importantes que debemos de entender. ¿A quién obedecemos? Dice, si obedecemos al pecado, este nos lleva a la muerte. Pero si obedecemos a la obediencia, nos lleva a la justicia. Y la gracia a través de Jesús es la que nos da la justicia. Por eso es que la Biblia dice en Romanos, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La gracia te justifica. Y la justificación tiene que ver, te mete en este nivel de oportunidad donde tú vas a decidir. Por eso es que dice que Él nos ha dado un libre albedrío, una libre voluntad para que nosotros escojamos de quién queremos ser esclavos. Yo quiero ser esclavo de la justicia. Yo quiero obedecer a la justicia de Dios. Así es que es importante que nosotros entendamos esto. Esta libertad que Dios nos ha dado, la debemos de mantener. Ahora, Romanos 6:18 dice, creo que ahí estábamos, ¿verdad? El verso 18 dice, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Ahora, nosotros debemos de vivir cada día recibiendo ese favor y esa gracia. Usted y yo, si usted ha sido justificado, si usted ha aceptado a Jesús en su corazón, usted ha sido liberado, pero usted tiene que seguir esforzándose, usted tiene que seguir buscando hacer obras.
A veces nos podemos escudar, dije esto ya, pero lo voy a repetir un poquito más extenso. A veces nos podemos escudar diciendo, si Dios ya lo hizo todo por mí, eso no tengo que hacer nada yo. O usted no tiene que morir ya, usted no tiene que matar un cordero, pero usted sí tiene que venir ante su presencia y tener una relación con Él. Entonces, no podemos confundirnos, no podemos pensar que ya Jesús hizo todo por mí. Es cierto, pero nosotros también tenemos que seguir. ¿Cómo qué? Por lo menos como congregarse, como estar en la casa de Dios, como servirle a Dios. Eso serían las cosas alrededor, pero mi vida personal con Dios, tener una relación con Dios. Búsquelo, la respuesta y la relación se crea a través de esta palabra. A través de usted escuchar la palabra, a través de usted leer la palabra, a través de conectarse con Él. Esa gracia es la que nos va a llevar al cielo. Y no podemos desviarnos a pensar que podemos vivir, ya dije eso. Existe una cosa que se ha practicado por años. Voy a tratar de decirle esta palabra. Es algo que se llama el autonomismo, que se refiere con la independencia o la ausencia. Esto es una creencia que piensa que como las leyes de Dios no se necesitan para la salvación, no tienen que ser guardadas, no tiene que hacer nada. Esta es una doctrina o una creencia que ha existido, que le dicen la supergracia, no te vas a sentir mal por nada. Pero el día que usted no se sienta mal por nada, es porque el Espíritu Santo se contristó en usted. Porque cuando usted ve este tipo de enseñanza, este tipo de enseñanza nos lleva a hacer un club. Un club donde se toma café y se come pan y no hay una palabra, no hay un Espíritu Santo en las personas o en nosotros que nos convenza, que nos mantenga conectados. Nos volvemos independientes y nosotros como hijos de Dios debemos de ser dependientes de la gracia de Dios, del Espíritu Santo en nosotros, porque es el que nos está preparando para meternos al final de todo. Entonces, en conclusión, Jesús vino a cumplir la ley. Por eso nosotros decimos, hay gente que dice solo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no. El Antiguo Testamento estaban las leyes, pero Jesús vino a cumplir lo que ya estaba escrito. Verso 17 del capítulo 5 de Mateo dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir la ley. Pónganse de pie en esta mañana.